Buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la implantación de una lente intraocular con rotura capsular. Para empezar, como una breve introducción, eh, pues cuando un cirujano, ¿verdad?, se enfrenta a lo que es una rotura capsular con pérdida más o menos evidente de vidrio, siempre pues la primera reacción del médico pues va a ser abortar o cancelar la cirugía antes de finalizar el procedimiento con el cristalino implantado de forma segura. Pues el cirujano puede considerar la opción de abortar la cirugía ya sea como un fracaso. Sin embargo, en muchas situaciones pues es la decisión más sensata. Sin embargo, en algunas situaciones pues el cirujano también puede continuar con la cirugía después de evaluar los riesgos y pues controlar lo que es el vitrio, y puede decidir de igual manera implantar la lente intraocular en lo que es el surco y finalizar con éxito la cirugía. En este caso, lo primero que se debe considerar eh, al decidir si implantar un lente intraocular o no en lo que es el surco, pues es la presencia de una capsulorhexis anterior circular que esté continua y que tenga un diámetro pues suficiente para soportar lo que es el lente. Cuando la rexis anterior está intacta y tiene un diámetro apropiado, pues se ha creado justo debajo de la óptica del alío y está bien centrada con respecto a lo que es la pupila, pues debe intentar la captura capsular de lo que es la lente, donde las ápticas pues se colocan en el surco y la óptica se desliza debajo de la rexis anterior. Esta condición pues se menciona que es ideal para anclar lo que es la lente, que permanecerá centrada independientemente de la posición de las asas y el diámetro de la óptica de la lente intraocular. Cuando esto no es factible, pues debido a ya sea que hay una rexis descentrada, por ejemplo, a la rotura simultánea de la cápsula anterior o al escape de la rexis, la lente pues debe implantarse en lo que es el surco. Para esto, pues la cápsula anterior o posterior debe proporcionar suficiente soporte para el cristalino, y las ónulas pues deben estar intactas para garantizar que la lente intraocular sea estable y dependa únicamente del surco para su fijación. Luego, alternativamente, pues el médico debe posponer lo que es la operación aproximadamente un mes y optar por la fijación escleral, iris o angular de una lente intraocular de PMMA, lo que ya conocemos como polimetilmetacrilato. Entonces existen dos factores para esta implantación en lo que es el surco, el lente en el surco. Primero, pues que haya un correcto centrado de la lente y una biocompatibilidad uveal. Las lioacrílicas pues de una sola pieza no son adecuadas para esta implantación en el surco porque pues tienen un diámetro total reducido y las ápticas son más gruesas y más blandas. Estas características pues carecen de un buen apoyo en el surco y en consecuencia pues de un buen centrado. Las circunstancias son similares para la captura capsular y pues el médico debe utilizar una lente intraocular de 3 piezas. Estas lentes de 3 piezas para implantación en bolsa con un diámetro óptico de 6 milímetros y un diámetro de las ápticas de 13 milímetros también son ideales para la implantación en lo que es el surco. Las ligas plegables también deben ser acrílicas y no de silicón. Hay dos razones para esto. La primera, pues que inmediatamente obvia, pues porque las lentes del silicona se van a abrir con un movimiento más o menos, eh, por decir, explosivo, y esto podría comprometer aún más lo que ya sería una situación delicada que va a enfrentar el cirujano con lo que es la ruptura de la cápsula. Y pues la segunda razón es que en caso de que haya o exista un desprendimiento de retina, la implantación del lío de silicona y la ausencia de la cápsula posterior van a comprometer el resultado quirúrgico final si se ha utilizado lo que es un taponamiento con aceite de silicón, por ejemplo. Y esto pues se debe a que el contacto entre lo que es el aceite de silicón y el lente de silicón pues daría lugar a lo que es la formación de una interfaz permanente entre las dos superficies y pues por ende una reducción de la calidad visual. Y aquí pues tenemos una imagen representando lo que es un lente
de 3 piezas implantándose en lo que es el saco capsular. En cuanto a la elección de la potencia de las lentes intraoculares, cuando la lente intraocular se implanta en lo que es el surco con captura capsular, la posición efectiva de la lente pues no cambiará. Esta posición pues es la posición ideal de la lente, calculada por sistemas como el IOLMaster, el LocusScan, por ejemplo, y por lo que pues no es necesario variar la constante A. Si el cirujano pues implanta lo que es la lente intraocular en el surco capsular, pues debe recordar que la lente estará anterior a su posición de la lente previsto, y el grado de corrección va a variar en función de las dimensiones del ojo y de la potencia de la lente que se va a implantar. Aquí en este caso pues el cirujano debe reducir la potencia del alío, ya que pues su posición va a ser más anterior y provocará un desplazamiento hacia un miope. En este caso pues por ejemplo para potencias entre más 15 y más 23 dioptrías, pues es necesario reducir la potencia del alío en lo que es en la bolsa en una dioptría. Para el lío de más 15, pues es suficiente reducir la potencia en 0.5 dioptrías. Para potencias superiores superiores o mayor a más 23, pues la potencia de la lente se debe reducir en 1.5. Y esas reducciones se van basando en lo que es el diferente impacto que las distintas potencias de las lentes tienen sobre lo que es el sistema óptico creado, debido a lo que es al desplazamiento anterior. Es decir, que si comparamos pues el impacto de una lente de alta potencia con el impacto de una lente de baja potencia, con un desplazamiento anterior equivalente, pues la lente de mayor potencia va a provocar un mayor cambio dióptrico que la lente con menor potencia. En cuanto a la técnica quirúrgica, la implantación de un lente intraocular pues en un saco capsular que no sea intacto, pues está contraindicado si hay rotura de la cápsula posterior, a excepción de una rotura posterior que pueda convertirse en una cápsula rexis posterior circular continua, y esto pues que no haya pérdida significativa de vitrio. Si es posible, pues la lente puede implantarse en lo que es la bolsa capsular. Aquí pues antes de la implantación del alío, el cirujano debe asegurarse de que se hayan limpiado todos los restos corticales del saco capsular, y si estos restos pues se dejan in situ pueden hidratarse y entre otras cosas pues afectar a lo que es la visión si se presentan en el campo pupilar. La bolsa capsular se puede limpiar mediante irrigación aspiración manual con lo que es la 5E, o mediante irrigación aspiración mediante la coaxial de McIntyre. Durante la aspiración, pues el cirujano debe evitar también aspirar lo que es el vitrio, que pueda tirar de la retina y causar pues complicaciones graves posteriormente. Si hay una cantidad significativa de vitrio, pues el cirujano debe realizar, por ende, pues una vitrectomía anterior. Aquí pues tenemos unas imágenes. En la primera, en la de arriba, representa lo que es una aspiración de los se está aspirando pues los fragmentos capsulares con una cánula fina, y pues aquí pues teniendo en cuenta y teniendo cuidado de no capturar fragmentos del vitrio. Y en la de abajo pues en caso de que exista una gran cantidad de vitrio, el cirujano pues debe realizar una vitrectomía anterior central para pues eliminar lo que son los fragmentos de vitrio de la cámara anterior, que es lo que están realizando en la segunda imagen de abajo. Pues una vez que pues el médico ha eliminado el vitrio que se ha prolapsado en la cámara anterior, pues se debe inyectar una sustancia viscoelástica en la cámara anterior, obviamente, y en el surco ciliar antes de implantar el lente. Este viscoelástico pues tiene dos funciones, que pues primero tapona lo que es el vitrio y evita cualquier escape a través de lo que es la rotura capsular hacia la cámara anterior. Y pues la segunda es que cuando se inyecta en el surco ciliar va creando lo que es un espacio para preparar lo que es la implantación
del lente. Cuando se implanta este lente en el surco ciliar, pues el cirujano debe hacer todo lo posible para garantizar que ambas asas estén colocadas en el surco. Si un bucle está en el surco y el otro en el saco capsular, por ejemplo, pues existe un riesgo de que haya un descentrado del alío. Entonces, muy importante tener en cuenta que las dos asas estén colocadas en la posición adecuada, ¿verdad? En lo que es el surco. La LIO se puede implantar con uno de dos procedimientos. El primero, pues, implica lo que es la inyección de la LIO, ya sea una lente acrílica de 3 piezas, en lo que es la cámara anterior por encima del plano del iris. Ya una vez introducida lo que es la áptica distal y la áptica proximal se va colocando por encima del plano del iris. Y ya aquí, pues, utilizando un gancho largo de el Sinskey, se captura la áptica distal y se va doblando hasta que se desliza debajo del iris. Y luego, pues, utilizando unas pinzas McPherson, se repite esta maniobra para la áptica proximal, doblándolo hasta que se desliza por debajo del borde del iris y lo posiciona por encima de la rexis anterior. Aquí pues se va permitiendo lo que es que la áptica se despliegue suavemente debajo del iris y por encima de la cápsula anterior. Aquí pues tenemos una imagen que se demuestra lo que es una inserción del lente intraocular, en este caso de 3 piezas en lo que es la cámara anterior, y vemos como el asa distal se va insertando por encima de la rexis anterior. Si hay buena visualización de lo que es la cápsula anterior y hay buena miriasis, pues la áptica distal y la áptica de la lente se puede inyectar debajo del iris y directamente encima de lo que es la cápsula anterior, posicionando lo que es la segunda áptica, girándola con un gancho Sinskey y usando la unión entre lo que es la óptica y la áptica. Aquí tenemos unas imágenes. En la primera, pues la lente no debe insertarse, ¿verdad?, completamente en la cámara anterior. Se recomienda primero pues posicionar lo que es el asa distal y la óptica del lente sobre lo que es la rexis, dejando el asa proximal fuera del túnel, así como lo estamos viendo en la primera imagen, ¿verdad?, que se ve por fuera lo que es el asa proximal. Luego en la segunda pues se utiliza lo que es el Sinskey para facilitar lo que es la inserción del lente intraocular, y esta pues se puede agarrar en la unión entre lo que es la óptica y la áptica. Al girar lo que es la lente al sentido de las agujas de reloj, se puede deslizar en el surco capsular entre lo que es la rexis anterior y el iris. Cuando sea posible, pues es preferible lo que es la segunda opción que les mencionaba, pues una técnica que es más sencilla. Si la capsulorexis está bien centrada y el diámetro es ligeramente menor que el diámetro de la óptica del lente intraocular, pues el médico puede capturar lo que es la óptica. Una vez que la lente se ha colocado completamente en lo que es el surco, el médico pues también desliza lo que es la óptica debajo de la rexis, ejerciendo una presión moderada a una distancia de aproximadamente 90 grados desde la unión óptica áptica. Y al finalizar este movimiento, pues la rexis se va a deformar de circular a ovalada, con los polos colocados en lo que es la relación con las uniones entre la óptica del lente y las ápticas. Esa maniobra pues lo que va a hacer es que va a permitir posicionar el lente sin riesgo de que éste se vaya a descentrar y sin preocuparse por el diámetro de las ápticas respecto a lo que es el diámetro del surco, ya que pues la apertura capsular va a permitir lo que es la correcta posición de la lente. Y además de eso, pues con esta maniobra el médico va a evitar que se generen o se formen adherencias entre lo que es la cápsula anterior y posterior, que van a favorecer y facilitar lo que es la formación de fibrosis, como lo vemos en la primera imagen. Aquí pues vemos lo que es una captura capsular. Es posible capturar lo que es la cápsula cuando se ha creado una rexis central de diámetro apropiado, y la lente óptica se va deslizando debajo de la rexis anterior con las ápticas colocadas por encima de lo que es la rexis. Cuando este procedimiento se realiza correctamente, pues la cápsula anterior se va adoptará lo que es una forma de tipo diamante. Y ya en la segunda imagen tenemos ya la lente que ha sido capturada por completo, ¿verdad?, de una manera correcta, y la realización de esta maniobra
colocarán lo que es la lente por sí sola en un plano de la rexis más bajo que en la cámara anterior, y esto permitirá el centrado correcto de la lente y el posicionamiento correcto de la lente entre lo que es el eje antero-posterior. Ahora, si el cirujano tiene dudas de que la lente implantada en el surco sea lo suficientemente estable o centrada, pues él puede optar por una fijación del iris monolateral o bilateral con suturas de prolene 10-0 colocadas alrededor de las asas. Para la fijación del iris de la óptica, el cirujano pues debe crear un grado apropiado de miosis, colocar el óptico sobre la óptica, sobre lo que es el iris, y dejar las asas o los bucles bien definidos debajo del iris para permitir el paso seguro de una aguja larga con una sutura de prolene 10-0. Aquí también cabe señalar que cuando pues las maniobras resultan largas y muy laboriosas, pues se debe posponer la implantación para una fecha posterior, porque pues al tener estas maniobras por tiempo prolongado pueden aumentar el riesgo de complicaciones. En cuanto a las asas en la bolsa y captura capsular de la óptica en la rexis anterior, esta captura invertida de la óptica se puede realizar si la cápsula posterior se rompe después de que el cirujano haya implantado la lente en lo que es la bolsa. Si la cápsula posterior se rompe inesperadamente durante lo que es la implantación del alío y en la bolsa capsular, y esto puede desestabilizar lo que es la lente en la bolsa, el cirujano puede deslizar lo que es la óptica del alío delante de lo que es la rexis anterior. Esto pues, por ejemplo, como cuando el cirujano aspira lo que es el viscoelástico detrás del lente intraocular. Este procedimiento de mínimo estrés asegura lo que es el cristalino que esté bien adherido a lo que es la cápsula anterior y evita pues la dislocación del cristalino hacia lo que es el vitrio y pues las complicaciones asociadas posteriores. Ya pues para terminar las conclusiones, ¿verdad?, del tema, cuando hay una rotura capsular con pérdida de vitrio, el cirujano pues puede posponer el procedimiento de implantación para una fecha posterior. También cuando sea factible el proceso de implantación simultánea, pues también se debe realizar una vitrectomía anterior en lo que es la zona del retroiris para evitar dejar hilos de vitrio en la cámara anterior, o peor aún, pues enrollados alrededor de la lente o en las aberturas corneales. Un buen soporte es esencial, lo que significa que la rexis anterior debe estar intacta o casi intacta. De igual manera, pues se debe implantar un lente de 3 piezas, y pues el médico también debe capturar lo que es la óptica con las ápticas en el surco y la óptica debajo de lo que es la rexis anterior. También la miosis pues debe inducirse con lo que es acetilcolina, y se debe extirpar lo que es la mayor cantidad posible de viscoelástico al final, sin profundizar excesivamente lo que es la cámara anterior. Y pues la incisión principal debe suturarse con nylon 10-0. Aquí pues en la imagen finalmente pues se ve lo que es la incisión, cómo se sutura una vez inyectada lo que es una burbuja de aire, y esta pues para controlar lo que es la ausencia total de vitrio.